preguntarte, porque al final lo que me estás diciendo es que... Puedes acercarte un poquito al micrófono. Lo que estás diciendo en el fondo es que cuando me dice para que el puzzle se arme, cualquier sea el método, tiene que haber un puzzle. O sea, al final es el argumento de por qué hay algo en vez de nada. O sea, es un argumento de por qué se ha creado algo. Pero si solamente tenemos que resolver ese problema, y yo insisto, ese problema te lleva a la regresión infinita, porque si uno necesita introducir la creación de algo para que algo haya, ese creador tiene que haber sido creado a su vez en una versión anterior, porque si esa es la lógica con la cual recurrimos al creador, y por lo tanto caemos en una regresión infinita. Pero tú dices, no, esa regresión infinita la podemos parar en la etapa inicial, porque esta fuerza de creación tiene características tales que no es necesario, digamos, en sí misma contiene el inicio de la... Pero eso es, por eso te lo planteé yo como una especie de postulado, axioma o verdad inicial. Pero no entiendo cómo de ahí, si no estamos en el ámbito de la ciencia, si estamos, digamos, invocando los argumentos que dan estos científicos, cómo pasar de ahí a un Dios interviniente. Porque si un Dios es interviniente, y es interviniente modificando aquel camino natural de las leyes de la ciencia, entonces tenemos una contradicción entre los dos. Pero si no es contrario a las leyes de la ciencia, y por lo tanto lo único que hace es, como quien dice, adelantarse un infinitésimo de segundo para que todo ocurra como las leyes de la ciencia lo dicen, no veo qué aporta. O sea, quería preguntarte que tú ahondaras en por qué estas dos cosas no las ves como contradictorias, o cómo es que están tan cercanas, como dices tú, unas a otras. Filosóficamente hablando. ¿Te puedo pedir algo un poco raro? ¿Me lo puedes repetir? Te estuve escuchando, en verdad. Lo que pasa es que se me ocurren tres posibilidades. Y no sé cuál de las tres estás preguntando. Entonces, te las puedo decir. O sea, lo que yo creo que estás preguntando es que cómo este Dios interviene en el mundo físico, dando la apariencia de que las leyes naturales funcionan. ¿Eso? Digamos, si creemos que el mundo funciona de una manera parecida a la que la ciencia ha logrado determinar, las regularidades observables tienen un cierto comportamiento, ¿cómo es que hay un Dios que interviene y no modifica eso? Porque si no lo modifica, entonces no veo en qué cambia en nada el introducirlo o no introducirlo. Esas son dos preguntas, ¿no? ¿Cómo las quieres ver? ¿Cómo las quieres ver? Ya. Vamos a... La regresión infinita me gustaría dar una forma más simple, porque tú explicaste la mía que está ahí, que a mí me pone muy orgulloso. Pero no es tan entendible, sí sé. Y porque yo la encuentro la más científica. El objetivo de la ciencia, de hecho tenía un PowerPoint aquí que les quería mostrar, pero el objetivo de la ciencia es unificar cosas. Las teorías modernas más profundas acerca de qué significa explicar algo, significa unificar. Lo que nosotros normalmente entendemos por explicar es encontrar una causa. Y eso se ha demostrado a través del siglo pasado de que no es una buena definición de explicación. Lo que estamos en verdad tratando de hacer es unificar. De hecho, se llama la teoría unificacionista en la filosofía de la explicación. Y lo que nosotros estamos todo el tiempo intentando unificar cosas. Cuando hay dos cosas que las vemos separadas, las intentamos unificar. Una vez que las unificamos, sentimos que las explicamos. Esa es la razón por la que esta regresión termina. Solamente necesito una explicación cuando hay dos cosas separadas. Una vez que las uno, esas dos cosas que eran distintas, ahora es una cosa. Y ahora me quedan otras cosas que tengo que unir también. La cantidad de conceptos que hay no es tan grande. Son 4 fuerzas fundamentales y hay una cierta cantidad de conceptos espirituales que tienen que unirse: la vida, la justicia, el amor, la existencia. Cuando yo logro fusionar todas esas cosas en un mega concepto, frena. No es una regresión infinita hacia atrás. Y el otro punto importante que tiene molesto Álvaro, y que es un tema muy, muy delicado, es el hecho de cómo interfiere un Dios en el mundo natural. Y la respuesta a eso es lo que traté de explicar antes con la mecánica cuántica y el caos.
que más bien yo creo que deberíamos tener un tipo de diálogo para ver dónde te choca. Por favor. Dios tiene en su repertorio para elegir un montón de lugares donde las leyes naturales son estadísticas. Muchos. Por ejemplo, en la forma en que funciona, la forma en que nos llegan cuando explota una supernova, por ejemplo. Cuando nos llegan los rayos gamma, cómo nos afectan. Cuando nos llegan los rayos X, vamos a un doctor y nos llegan los rayos X. Los rayos X interaccionan cuánticamente con nuestras células y con nuestro ADN y con todas esas cosas para producir mutaciones. Eso significa que el mundo cuántico es un mundo que me deja, quizás alguna gente del público no escucha, se escuchan cuánticos y se sienten amedrentados, así que se los quiero explicar. Cuántico significa que no tiene una posición definida. No es como, por ejemplo, nosotros aquí, en verdad estamos como en todos los lados de la pieza al mismo tiempo. Y si eso suena un poco loco, es porque es un poco loco, pero está bastante demostrado con muchos experimentos. Se llama mecánica cuántica. No hay un lugar, no hay una posición, no hay una velocidad. Todas las cosas que nosotros vemos, incluso el universo, es una superposición de un montón de distintos estados. Y la elección es una elección aleatoria en qué estado vamos a estar inmediatamente después. Y eso funciona en el mundo micro. En el mundo micro de las partículas, los átomos y cosas así, funciona la mecánica cuántica. Entonces ahí es donde Dios tiene el poder de interactuar y usando el poder de las teorías del caos, que el caos significa que si yo tengo, por ejemplo, este lápiz así, una milésima de movimiento para un lado o para el otro va a decidir hacia dónde se cae, ¿no es cierto? Cualquier desviación minúscula, microscópica, si es que yo lo hago con un microscopio para que quede absolutamente exacto, si está doblado en un 0,00001 de grado hacia algún ángulo hacia la derecha, se va a caer finalmente hacia la derecha. Y el estado va a ser totalmente distinto, a pesar de que inicialmente era casi igual. Entonces, eso lo que permite es que todo el mundo en que nosotros vivimos sea un mundo muy maleable. Y es una de las razones más increíbles que yo encuentro para creer que hay un diseñador en realidad, porque el diseñador que nos dio libre albedrío no podría haber interactuado con un mundo rígido. Entonces las bases tienen que ser tan locas, las bases de la física tienen que ser locas, totalmente fuera de nuestra comprensión, que son aleatorias. Son como que las partículas estuvieran decidiendo ellas mismas para dónde ir, para acá, para allá. Ahora, eso tiene ciertas reglas, tiene ciertas leyes, tiene ciertos porcentajes. Y esas son las reglas que Dios puede cuidar. Por ejemplo, mecánica cuántica te va a decir que, supongamos, llevémoslo a un grupo social. Va a haber un 70% de un grupo social que van a votar por un partido y un 30% que van a votar por otro. Y eso es lo que se tiene que preservar en términos de reglas. Si es que eso no se preserva, entonces se notaría un rompimiento de las leyes naturales y es algo que las religiones nos enseñan que no queremos que pase. Dios intenta, de alguna forma, que el mundo sea natural. Haber creado el mundo con tal sabiduría. Hay que pensar también que este Dios creador creó el concepto de tiempo, creó el concepto de espacio, o sea, está fuera del tiempo, fuera del espacio. Cuando Él creó el principio del Big Bang y puso todas las cosas, Él sabía lo que iba a pasar en cada momento y podía controlarlo todo. Estos son problemas filosóficos muy complejos y muy emocionantes, pero no creo que sea el momento porque me están mirando con cara de que no siga hablando de estas cosas. Pero básicamente esa es la base. La base es que Dios puede interactuar a través de las condiciones iniciales que son microscópicas y a través de pequeñas interacciones con el mundo físico que causan un gran impacto en el macro. Pero la teoría del caos sigue siendo determinista, o sea, Pero súmele la mecánica cuántica y, bueno, y es que si la mecánica cuántica tiene esa aleatoriedad, entonces Dios sería aleatorio, o sea, no tendría no habría decisiones específicas que tomaría. Por eso que, digamos, pretender que el Dios está siguiendo exactamente aquello que estas reglas que nosotros hemos podido extraer o extrapolar de las regularidades que observamos y hace exactamente eso mismo, entonces uno dice, bueno, pero entonces, ¿cuál es el punto? ¿Ah? ¿Cuál es la intervención? Por eso que a mí me resulta que en la versión teísta a mí se me produce una contradicción que no puedo resolver. Ya, podríamos, es que hay una decisión... Bueno, pero a lo mejor lo que corresponde es dejar hasta aquí Sí. el público... Pero básicamente esa es la razón, y Ya, la razón por la ok. que Dios funciona en base a reglas naturales es otra razón que podemos también explorar, pero me gustaría que nos concentráramos en si existe un diseñador.
El debate está tremendamente interesante. Yo creo que podemos sacrificar quizás algunas preguntas del público para que ustedes puedan resolver en 5 minutos más este tema que estamos conversando, y a menos que el público no esté de acuerdo. Yo creo que vinimos todos en principio a escucharlos a ellos, ¿no es cierto? Demos 5 minutos más para poder terminar esta conversación, para poder zanjar algunos puntos, y después damos paso al público. Ya. Por favor. Entonces vamos a cambiar un poquito el tema. Ya no va a ser de un diseñador inteligente, sino que va a ser de cómo este Dios funciona en el mundo. Lo que nosotros los judíos creemos es que Dios se reveló en Har Sinai y ahí nos reveló la Torá. Yo la primera vez que escuché eso me lo contó Rav Horowitz, que está ahí sentado, y pensé que tenía un problema mental serio, porque yo decía, pero ¿cómo alguien me puede decir algo así? Y de repente me dijo, sí, yo te lo puedo demostrar. Y dije, pero ¿cómo me lo va a demostrar eso? Y de repente empezó a decir argumentos muy, muy inteligentes. Y nosotros tenemos un conocimiento revelado acerca de las cosas que Dios quiere hacer en este mundo. Dios se reveló en Har Sinai porque es imposible con el cerebro. Los que saben la historia y la filosofía saben que hay miles de distintas escuelas, muy difícil con el cerebro poder pensar. Hay una escuela hace poco que dice, yo pienso, luego no existo. Y si yo puedo demostrar eso, ya puedo demostrar cualquier cosa. En matemáticas se saben todas las problemáticas que hay. Les puedo demostrar ahora que todos los triángulos son equiláteros y no va a tener idea cuál fue el error. Es muy delicado el cerebro, muy delicado. Entonces Dios se nos reveló en Har Sinai. Una de las cosas que nos enseñó es que Dios quiere esconderse detrás de las reglas de la naturaleza. Dios quiere que nosotros lo busquemos. Dios quiere que nosotros podamos traspasar la superficialidad de este mundo y llegar a Él. Ahora, no puede empezar a criticar y a cuestionar esto, y eso ya sí que se transformaría en una gran clase acerca del propósito de la vida, y necesitaremos un té y cosas más profundas. Pero estoy diciendo la respuesta nomás. La respuesta es que el propósito de Dios, como es revelado, es tratar de encontrarlo, buscarlo, conectarse con Él, y para eso requiere un esfuerzo, porque Dios podría revelarse supremamente y impedirnos a nosotros tener libre albedrío. Podría ser eso, podría ser que fuera tan obvia su existencia que no pudiéramos elegir. Pero Dios creó un mundo en el cual uno puede mirar y uno puede decir, oye, quizás existe, quizás no existe, y la decisión es tan sutil adentro de nosotros que ese es todo el juego de nuestro mundo. Y mientras quiera mantener esto, lo va a mantener así. Entonces, como ven, esta es toda una estructura filosófica y teológica de por qué Dios quiere hacer esto, pero recordemos siempre que este Dios supremo, que creó el tiempo, creó el espacio, creó nuestros valores morales, creó nuestros propósitos de vida, es un Dios que en verdad no lo podemos entender. Solamente podemos conectarnos con lo que Él quiere que nosotros nos conectemos con Él. Eso es todo lo que podemos hacer si es que queremos y decidimos hacerlo. Entonces no es raro que Dios se esconda detrás de la naturaleza, porque nuestra lucha es ir más profundo, ir más allá, es romper la máscara de lo que está ahí y entrar adentro y ver lo que realmente existe, que es esta presencia divina que empaña todo lo que está alrededor de nosotros. Álvaro. No, si me permite, Matías, y con el mayor respeto, Mucho respeto. porque tengo respeto por todas las personas y todas las creencias, pero eso que acaba de decir tú son exactamente las razones por las cuales yo no creo, porque no sigo ninguno de los argumentos que tú das ni la forma de entender, por eso no me resulta persuasivo, por eso no engancho, por eso no me produce ni convicción, y no tengo ninguna manera de aproximarme a esa forma de verlo. Y por eso que coexisten las dos maneras de ver Por eso que dije entre que las en personas. 5 minutos no lo vamos a lograr. Te estoy diciendo lo que la Torá dice. Para convencerte esto tendría que explicarte los argumentos de por qué creemos en Har Sinai. No. ¿Sí o no? No, porque la verdad es que no me estás aportando nada, no estás proponiendo ninguna cosa de la cual yo me pueda agarrar de alguna parte. O sea, es sencillamente una definición que tú das, una aserción axiomática de un punto de vista en el cual uno cree. Y por eso que yo digo que el verbo que tiene que ocupar es creer y no existir. Porque uno cree en algo. Muy bien, yo lo respeto, yo creo. Y yo lo puse en lo que escribí. Creer en la ciencia es darse un supuesto también inicial, es un punto de partida. Yo me siento mucho más cómodo tomando ese punto de partida, y muy incómodo si tuviera que tomar el que tú estás tomando, muy incómodo, por eso que no lo tomo. Y por eso que está esta discusión, y por eso que hay las dos maneras de verlo. Ahora,
Si uno cree que puede compatibilizar la visión de un Dios interviniente en los asuntos humanos y la ciencia, y se queda como con eso, estupendo, si lo logra. Yo no me quedo tranquilo. Si uno cree que un Dios que solamente creó el universo y después no hizo nada más, sino que dejó que las leyes funcionaran, que es el Dios el que creía Einstein, una especie de, el universo, una especie de sinónimo entre universo y Dios, está muy bien. Pero la verdad es que esa forma de argumentar es la que no me resulta ni persuasiva ni nada, y por eso que hay tanta gente, y cada vez más, que no se siente cómodo con esas argumentaciones. Mira, la verdad, Álvaro, espérate un segundo. Álvaro, distinta. la verdad es que yo te advertí que en 5 minutos no se podía hacer, y me parece injusto tu ataque. Si es que un diseñador existe y crea el mundo, y tú me preguntas cuál sería una potencial razón de que un creador hiciera eso, y yo te digo una potencial razón, una de muchas, tu contradicción fue resuelta, ¿sí o no? Matemáticamente, en pensamiento matemático, tú me dices hay una contradicción, yo te la resolví. Ahora tú me dices, no sé si esa solución me deja tranquilo. Yo te digo, me da lo mismo eso. Te resolví tu contradicción. Tú me dices, hay una contradicción vital en lo que me estás diciendo. Las leyes de la naturaleza versus Dios. Te lo resolví. Que Dios son las leyes de la naturaleza. Bueno, entonces, ¿para qué? Es como decir, Dios son las leyes de la naturaleza, pero eso no me cambia. Tú estás tratando de introducir una esencia completamente distinta y le estás dotando de las características las mismas que la propia naturaleza tiene. Entonces, estás reduciendo a Dios a la ley de la naturaleza, en cuyo caso le estás quitando todas estas otras potestades, o estás tratando de introducir algo que es mucho más grande que eso, pero que lo único que hace es la misma ley de la naturaleza. Entonces no veo que está resuelta la contradicción. Me interesaría mucho escuchar eso de vuelta. ¿Tú dices que no estoy resolviendo la contradicción? No. Ya, ¿por qué sigue la contradicción? Por lo que acabo de decir. Eso es lo que no estoy entendiendo. No, porque no veo de qué manera el introducir un Dios que lo único que hace es hacer exactamente lo mismo que la ley de la naturaleza, tenga todas otras características que tú lo quieres. Si el concepto de Dios consiste en exactamente lo mismo que hace la naturaleza, y uno dice, bueno, eso es Dios, está muy bien, entonces estoy perfecto, no hay ningún problema. Eso es Dios, la ley de la naturaleza, pero no veo que ese concepto aporte nada a al desarrollo de las religiones. Ahora, si eso es todo, está muy bien, no tengo problema con eso. Ya, pero espérate, yo no dije eso. Ya. Yo dije que las leyes de la naturaleza tienen muchos múltiples posibles resultados. Muchos. Una persona enferma podría morirse, podría vivir. Una prueba te podría sacar un 2 y un 7, y todo siguiendo las leyes de la naturaleza. Y Dios interviene para dar los resultados que Él quiere en ese momento. Entonces no es exactamente lo mismo que la ley de la naturaleza. Hay un agregado ahí, y la contradicción está resuelta. O sea, el agregado es que están modificando la ley de la naturaleza. Significa que las leyes de la naturaleza permiten muchas distintas realidades, y Dios va eligiendo cuáles son las realidades que quiere poner. Eso no es lo que dice la ciencia. O sea, no sé, yo creo que... Pero tú tienes el libro ahí de Hawkins, ¿no? ¿Cuál? ¿El de Hawkins? ¿No? ¿Tienes? ¿El de Susskind? ¿No? ¿Tú tienes Ninguno libro? de esos. No, tengo el tuyo nomás. Bueno, eso es... No, tengo otros 2 libros, pero que no son esos, no. Bueno, me siento tan honrado, pero la cosa es que esas muchas posibilidades, basados en la mecánica cuántica, basados en los multiversos, hay muchas posibilidades de lo que viene después, y Dios elige uno de esos. Hemos pasado los 5 minutos que habíamos dado adicionales, les voy a pedir disculpas, pero el público también ahora sí tiene el derecho a hacer las preguntas. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a pedir que quienes quieren hacer preguntas levanten la mano, y vamos a, evidentemente, pedirle a nuestros expositores que las respuestas sean relativamente breves para poder contestar todas las preguntas. Vamos levantando la mano a quienes tienen preguntas, y voy a leer también, por supuesto, las que están en Twitter. Hola, buenas tardes. Matías, quería consultar si dentro de todas las posibilidades que están abiertas está la posibilidad de no creer en Dios. Y junto con eso, si crees que existe Dios en los que no creen. ¿Existe Dios en qué? En los que no creen. Los que no creen en Dios. Perdón, la pregunta está claramente dirigida a Matías. ¿Es para ambos? Para Matías, ok. O sea, definitivamente existe la posibilidad de no creer, porque vemos que hay mucha gente que no cree. No, en serio, no estoy sumamente serio. O sea, dentro de cómo Dios creó el mundo, creó la posibilidad de no creer, y eso es lo que estábamos hablando antes. Y claramente Dios está también con los que no creen. Son sus creaciones, los acompaña y los ayuda en las cosas que Él cree que los tiene que ayudar a su forma.
Tenemos una pregunta de Twitter. Roberto, tu pregunta, Roberto Kechman, ¿es para quién? Para los dos. La pregunta de Roberto es, ¿pueden haber judíos ateos? Le preguntamos primero al rabino. Matías. Es parecida a la pregunta recién. Un judío es judío y tenemos el libre albedrío de elegir lo que bien, mal, arriba, abajo, tenemos esa libertad. Entonces, obviamente, podría existir un judío ateo. Ahora, me parece que la pregunta es un poquito más profunda y que la pregunta es si el judaísmo podría existir como ateísmo, como definición. Y la verdad es que depende mucho de cómo uno lo defina. Desde mi perspectiva, el judaísmo es una religión, es lo que nosotros recibimos en Har Sinai, es la tradición que hemos tenido en nuestro pueblo, es la sabiduría de la Torá, y por lo tanto, eso para mí es la definición de judaísmo. Si alguien quiere definirlo distinto, no veo cómo impedírselo, digamos. Tenemos los Hebrew Jews, por ejemplo, que son un grupo evangélico en Estados Unidos, que ellos se definen como los verdaderos judíos. ¿Y qué les va a decir que no? De hecho, hay leyes en Estados Unidos, pueden comprar sinagogas y cosas así. Los judíos por Jesús también se definen como judíos. Es muy difícil en esta discusión, en esta conversación, entrar y empezar a definir que, desde mi perspectiva, el judaísmo que vale la pena es el judaísmo de la religión, de la Torá y del contacto con Dios. Yo no me contactaba con el otro, por lo tanto no me era tan interesante. Pero si empezar a decirle a la otra gente cómo definir judaísmo no es mi rol. Álvaro, ¿quieres comentar algo?